¿Qué es lo que ustedes leen cuando van a comprar un producto nuevo en el súper? Las grandes cadenas de alimentos nos bombardean con palabras como artesanal, gluten free, gourmet, bio. Pero ¿qué significa realmente eso? De eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Así que pongamos la mesa y hablemos sobre adjetivos vacíos en nuestros alimentos. Yo creo que todos tuvimos como un golpe importante cuando crecimos porque en su casa siempre te decía como adjetivos que eres el más inteligente, eres el más bonito, wow, etcétera, etcétera. Y de repente llega un punto que encuentras con la realidad y no era así. Y eran adjetivos vacíos que tu familia te ponía, ¿no? Creo que nos pasó a todos, ¿no? Sí, sí, clásico que, bueno, o a tus papás también nos engañaron, llegaban al colegio y decían puras cosas buenas de ti, cosas que en verdad al parecer no eran tan así, ¿no? Pero pues como que la costumbre de decir, adjetivarnos, calificarnos como personas con puras cosas positivas. Sí, sí, y es casi imposible. Y sobre todo en mi colegio. Mi colegio nunca hicieron cosas buenas de mí. Pero bueno, el punto es que, ¿qué pasa en la gastronomía? Hay miles de productos con adjetivos que artesano, casero, gourmet, fit, sano, bla, 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 que al final no hay una fuente que respalde ese adjetivo que se le pone. Entonces, claro, estamos rodeados de productos de un marketing que tú dices, pero ¿por qué esto es artesanal? ¿Qué tiene que eso sea artesanal? Que sea gourmet, que sea fit, que sea premium. Abusando de tu currículo y tu licenciatura, explícanos qué es un adjetivo y por qué es tan importante en la gastronomía. Bueno, una de las cosas más importantes bueno, de la adjetivación en la gastronomía es el propio, o sea, la propia característica lingüística del adjetivo, que es el que le da una calificación, o sea, una cualidad o una característica a cualquier sustantivo, por lo tanto, a cualquier alimento, cualquier producto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando usamos un adjetivo para un producto específico, le da la característica principal, lo diferencia de los demás a través de unas propiedades, o sea, y de propiedades que tienen que ser estables. Y ese es el gran tema. O sea, le ponemos un adjetivo a un producto, pero no tenemos propiedades estables. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, de repente es lo que conversábamos y era como que, bueno, un mismo producto pasa de ser gourmet, premium, orgánico, artesanal en menos de un año y entonces, o no sé, en 2 años, y entonces es como, ok, ¿cuál es la propiedad estable de este producto? O sea, el adjetivo realmente está cumpliendo su función lingüística de darle, de describir el sustantivo, de describir el producto. O sea, es real, o sea, ¿cómo está cumpliendo esa función? Porque ni siquiera a nivel lingüístico lo está haciendo en la realidad, ¿no? Entonces ahí creo que empieza como que ese tema de el adjetivo vacío en la gastronomía porque ni siquiera está cumpliendo su función principal, que es la lingüística, ¿no? Claro, que creo que el gran problema es que no hay una institución global que pueda velar por esto. La otra vez tú me comentabas sobre el kosher, la comida kosher, que es uno porque es una religión que está en todos lados y tiene un lineamiento. Exacto, sí, es como que tanto el kosher como el halal, que son como que estos productos que realmente ha pasado, o sea, pasan años y ellos realmente tienen su adjetivo calificativo estable, o sea, tienen unas propiedades que están estables, pero ¿cómo determinamos el tema de lo gourmet, por ejemplo? Claro. O lo que hablábamos la otra vez sobre el desplazo, o sea, como que cómo se han ido desplazando estos adjetivos a través del tiempo y que en verdad es más que calificar el producto, están impuestos por las modas, ¿no? Entonces, por Claro. ejemplo, el tema del gourmet, que ahorita está un poco menos usado, pero que en algún momento fue el boom y que todo era gourmet y todo era gourmet, y al final, por ejemplo, ahora me doy cuenta que todo el tema, todo lo que se llama o se dice que es gourmet, tiene un poco o sea, como la idea de occidentalizar o de afrancesar las cosas. O sea, hoy Claro. en día, si te metes yo ese ejercicio cuando estábamos conversando sobre hacer el podcast, lo hice, era como, bueno, voy a buscar este tipo de palabras a ver qué productos me salen, o sea, desde premium, Claro. gourmet, artesanal, bio green, me metí en los buscadores de las grandes cadenas de supermercados de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y entonces, bueno, ahora que me sale gourmet. Y lo gourmet, siempre tiene como que la idea de que es obviamente de una calidad superior, o es al menos lo que te quieren vender, pero siempre relacionado con el tema del afrancesamiento y la occidentalización. O sea, ¿qué es Claro. gourmet?
todo lo que son charcuterías, jamones Claro. serranos, etcétera, ¿no? Jamones gourmet, las almejas, mariscos, eso es lo gourmet, ¿no? O sea, Sí, como que todo lo que tiene como una influencia un poco más europea o de la cocina mediterránea. Y entonces a veces de repente es como, me da risa porque, bueno, entonces de repente una tortilla mexicana gourmet, como que para darle sí, sí, ¿sabes? sí. Como que darle un nivel mayor y en verdad es como, ¿qué hace esa tortilla gourmet? O sea, ni siquiera es un adjetivo que le corre, o sea, ni Sí, sí. siquiera hay como concordancia entre ese adjetivo y ese El- sustantivo, no tiene nada que ver, ¿no? sí, Entonces, creo que ahí, o sea, creo que en ese tipo de adjetivación, por ejemplo, que no solamente está de moda o que estuvo de moda mucho tiempo, sino que además tiene obviamente una tinta como muy occidentalizada, ¿no? O sea, como que sí, imponerle al producto que si es gourmet es mejor y es más occidental. sí. Entonces, Ah, como ah, que, ¿sabes? ah, Como que, sí, claro, sí, sí. Aquí está pasando algo muy interesante, aquí en Chile. Eh, digamos, Chile, Latinoamérica es un país que consume mucho, mucho de café instantáneo. Chile es uno de los grandes consumidores de café instantáneo. Y entonces, claro, se habla de café premium, café gourmet, etcétera, etcétera. Pero con este boom del café de especialidad, que se ha cuidado la trazabilidad del grano, el producto, etcétera, etcétera, se está viendo que en muchos locales donde servían café instantáneo, premium, gourmet, etcétera, etcétera, están poniendo café en grano. Publicitan como que ahora tenemos café en grano. Como que ya salimos estamos dejando el café instantáneo y la fuerza que estamos dando ahorita es en grano, porque ya la gente está empezando a entender que el café instantáneo no es tan bueno, sino en grano. Entonces, claro, como está toda esta tercera ola del café especialidad, de cuidarlo, ya se publicitan distintos, ya dejaron al lado los gourmet para darle fuerza como a este nuevo producto. exacto, pero que Sí, al final las características, no, o sea, como que solamente va variando este adjetivo, pero en verdad sus características pasan como lo que hemos hablado y hemos venido sí, diciendo sobre el tema orgánico, que es el gran tema de la sí, actualidad y de la sí. gastronomía como ahorita, ¿no? Todo orgánico, todo artesanal, ¿no? Sí, yo creo de que uno de los que no hemos tocado, que es como importante, que está súper de moda, es el local, producto local. Que claro, que es complicado, porque al final hay muchas leyes que dicen que sí, que un producto es hecho en tal ciudad cuando el 80% del producto se hizo en este país o en este territorio. Entonces, claro, vemos productos que se terminan importando, casi que cocinando en otros países, que la mano de obra es mucho más barata y terminan poniéndole una salsa, una calcomanía, dos pendejadas y lo venden como local. Entonces, claro, volvemos al mismo tema, no hay una ley que lo regule y hay un daño muy fuerte al productor local, porque hay alguien que sí está haciendo productos locales que quizás no puede pagar porque muchos de estos sellos de calidad local, green, ecológico, etcétera, orgánico, etcétera, tienen un costo muy muy alto para un productor pequeño. Entonces, claro, el que en verdad lo cumple se ve alejado de estos sellos, de estos adjetivos, por no poderlo pagar. Exacto. Y ahí es donde el tema del discurso viene, o sea, el tema del discurso y el tema del marketing como cómo caracterizar el producto viene al problema, porque hablamos lo mismo con el tema de lo orgánico, en el caso de que vamos a consumir una salsa orgánica, por ejemplo, o una miel orgánica, que lo hablábamos el otro día, y era como que, ok, es una miel orgánica y está envasada en un producto de plástico con una tapa de plástico que obviamente no es biodegradable, ni siquiera se le acerca, ¿no? Entonces es como que, ok, creo que el problema además de eso radica en a dónde vamos, o sea, a dónde vamos, como dices, a comprar estos productos. Porque obviamente este productor local, este productor pequeño, lo podemos conseguir en un bueno, lo que llaman aquí los tianguis, que son como los que me decías las ferias, ¿no? En Chile o los La feria, mercaditos sí. en Venezuela, que no tenemos este bombardeo discursivo de que esto es orgánico, esto Claro, es green, esto es bio, esto es premium, pero en el supermercado sí. O sea, en el claro. supermercado realmente vamos y vamos a comprar una granola orgánica, artesanal, hecha a mano, o sea, ¿sabes? En un empaque súper contaminante, o sea, súper malo para el planeta, que seguro ha tenido, como decíamos, una línea de distribución súper contaminante, con una huella larguísima
de contaminación, pero entonces, bueno, como tiene el sello de orgánico, nosotros lo comemos y pensamos que realmente estamos haciendo un consumo consciente. Y pues en verdad creemos, o sea, al final es como que a esto te lleva, o sea, este es el peligro de los adjetivos vacíos, pero el cambio realmente no lo vas a hacer si consumes un producto donde su etiqueta y tiene todos los certificados de orgánico, bio, green, degradable, etcétera, ¿no? O sea, el cambio realmente en el sistema alimentario, la soberanía alimentaria, comer un poco más ecológico, más bien parece que va por otro lado, pero que lo confundimos con esto del adjetivo vacío, ¿no? Sí, hay un tema de que me da mucha risa con el tema de esto del orgánico, es que al final lo orgánico, como tú dices, viene procesado y viene de un monocultivo. O sea, terminamos teniendo todo el mismo producto, todos los tomates son iguales, todos los tomates son de una amiga que aquí en Chile, que ya cultiva tomates, etcétera, pero berenjenas, etcétera, pero su fuerte son los tomates y colecciona tomates. Ella tiene por lo menos 300 tipos de tomates en su huerto y todos son distintos. Y ella dice, o sea, la naturaleza no es perfecta, no está sistematizada, industrializada, que todo sale igual, mismo tamaño, mismo color, etcétera, y tú ves sus tomates y todos son distintos. Entonces dices, claro, el tema orgánico tiene una semilla modificada, que todo se sigue cumpliendo ciertos pasos, pero no es orgánico. Al final es una ley, pero terminas haciendo otra cosa. Y lo que hablamos el otro día. Entonces sí, compré un producto orgánico que viajó 50.000 kilómetros, 80.000 kilómetros, 300.000 kilómetros. Sí, o el tema de las lechugas lo mismo, ¿no? Que decimos, bueno, o sea, tenemos una lechuga orgánica que viene de una fábrica que produce miles y miles de lechugas al día, o lo de las fresas, ¿no? Que conversábamos y era como, bueno, o sea, fui a este tianguis con mi frutero de confianza y él siempre me dice, como que Laura, si alguien te dice aquí en el tianguis que algo es orgánico, es mentira. O sea, todos Sí, vamos a la central de abastos y ahí nos abastecemos de los productos. En claro, el caso de la fresa, que están de temporada, porque eso al menos es lo que te permite esta cercanía si vas al mercadito o al tianguis, ¿no? claro. Como que te permite esto. Entonces es como, bueno, estas fresas no son orgánicas, tienen productos químicos, etcétera, pero son de este estado, no recuerdo, de un estado cercano a la Ciudad de México, y yo conozco al productor y yo sé, ¿no? O sea, como que sé, o sea, sé de dónde viene, pero mira, no están libres de agroquímicos, etcétera. Ahora voy al supermercado, consigo unas fresas que dicen congeladas, vienen en un envase de plástico, forradas de plástico, etcétera, y son inmensas, ¿no? Son todas perfectas, Claro, pero decían orgánico. Entonces, ahí es como que, bueno, probablemente no, o sea, están regadas o no tienen los químicos añadidos a la fresa como tal. Pero si claro. yo pongo en una balanza que quiero, o sea, que quiero consumir Sí, entre sí. estas dos fresas o que realmente tiene un mayor impacto en el ambiente, hasta incluso en mi salud, si estas fresas orgánicas Sí, congeladas que viajaron probablemente de Estados Unidos y que están envueltas en todos estos plásticos, a estas fresas que realmente sabemos que sí, pueden tener agroquímicos, puede ser que o sea, vienen como con algunos fertilizantes, pero que probablemente obviamente el espacio de donde fueron cultivadas es mucho más pequeño, hicieron mucho menos daño a la tierra, viajaron mucho menos y estoy ayudando a mi productor local, ¿no? sí. Entonces es como que empezar a poner en la balanza si realmente nos vamos a dejar como influenciar únicamente por este discurso, por las etiquetas, o realmente empezar a hacer, o sea, a pensar en nuestra compra, ¿no? O sea, Sí. cómo es nuestra compra. Yo, yo creo que es eso. Uno tiene que empezar a escoger sus batallas y delegar un poco. Al final, yo soy gran consumidor de café, café de especialidad. Intento siempre. A ver, el café de especialidad tiene una asociación llamada SCAC, que es como la que dice que es café de especialidad, que cumple ciertos parámetros para ser café de especialidad. O sea, que más 80 puntos, no tienes tantos defectos, etcétera, etcétera. Pero esto se le da al grano verde antes de tostarlo. Entonces tú puedes agarrar un café de especialidad y tostarlo y quemarlo y dejó de tener las cualidades y valió. Entonces, claro, también es muy peludo que la gente dice, no, que te estoy vendiendo un café de 92 puntos. Sí, pero si no eres un buen tostador, ¿qué quemaste esto? Entonces, claro, yo lo que he hecho, he probado muchas cafeterías, he hablado con muchos dueños de cafeterías, muchos importadores y siempre busco como las cafeterías que tienen un trato directo con el productor, que cuidan los procesos, que los baristas están bien pagados, etcétera. Y claro, sí, yo pago un café un poco más caro, pero estoy consciente que estoy ayudando a eso.
Y quizás mi pelea fue con el café especialidad, pero yo no puedo darme la pelea con la carne. La carne, a veces voy a la carnicería y no le pregunto, mira, esta vaca fue feliz, ¿quién es el productor? ¿Sabes? Porque al final es un pacto económico muy, muy fuerte. ¿Sabes? Si tú pones a hacer todo como real, lamentablemente la industria ha hecho que hayan unos precios irreales en el mercado porque bajó los costos dañándonos la salud, dañando el planeta o explotando a alguien. Entonces, claro, uno intenta tener a sus productos que va, y claro, y mientras más plata gane, dice, coño, ahorita puedo darme el gusto de agarrar un chocolate Bean to Bar en vez de comer un chocolate de menos de $1, que tú dices, menos de $1 un chocolate es raro, cuando dices que un chocolate de verdad con ingredientes buenos te cuesta 3, ¿sabes? Entonces, claro, uno escoge como que sus peleas y delega al vendedor del tianguis, al vendedor de chocolate de Bean to Bar, al productor de café, etcétera, porque si no es imposible, ¿sabes? Un tema, ¿sabes? Hay que vivir, hay que trabajar y comer. Uno no puede pasar todo el día investigando. Exacto, ¿no? Y eso, como que yo creo que al final, y creo que es la conclusión un poco de todo esto, es que es mucho, o sea, como que hacemos mucho más de tomando la decisión de empezar a consumir algo del que conocemos el productor, el que sabemos cuáles son los ingredientes, de dónde fue, a irnos a un supermercado o un hipermercado, meter todo ese poco de producto orgánico, artesanal, no sé qué, que realmente no está haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, ok, no podemos cambiar toda nuestra alimentación de la noche a la mañana por el impacto económico, como lo dices, por miles y miles de razones, porque de repente a veces también el tema de tener la disponibilidad, de tener un productor, pero bueno, vamos a empezar por un producto, o sea, vamos a empezar a cambiar el consumo de café, si es que consumo café, o el consumo del té, o como dices, el chocolate, o sea, elijamos un producto en el que al menos empecemos a poder generar un cambio y poco a poco, vamos, o sea, hasta donde justamente, como dices, nuestro bolsillo de repente nos lo permita, nuestro tiempo, nuestra disponibilidad. Y bueno, creo que es mucho más efectivo que tomar esta decisión y dejarnos llevar por el marketing de todo lo bean, grill, premium, etc. Sí, hay que leer las etiquetas. Al final leer las etiquetas y tener un poco de sentido común. ¿Sabes? Porque al final, cuando tú dices que agarras, haces un mercado, no sé, un promedio deben ser 20 productos. Y desde la fresa hasta el papel toalé, todos son premium, dices, pierde un poco el sentido, la palabra, ¿no? Es Totalmente. extraño, yo creo que hay que tener un poco de sentido común, tener de curiosidad de por qué un producto premium me cuesta eh, $1 y un chocolate de un Bean to Bar me cuesta 3 y dices, ¿cómo es tan barato? Porque al final, aunque sea masificado, los costos son muy grandes y no puede ser premium. ¿Sabes? Pierde como Y en ese caso eso, como lo que dices, es darle prioridad incluso a aprender a leer las etiquetas y hacerle caso y poder poner atención al tema discursivo, lingüístico en el caso de la palabra en sí, a dejarnos solamente llevar por adjetivos vacíos, ¿no? O sea, como que Eso, sí. es mejor poder dedicarnos 5 segundos o 10 segundos más cada vez que vemos un producto y leer si, o sea, cuáles son los ingredientes que tiene atrás y si realmente los podemos entender, porque yo recuerdo que decía, si no entiendes el ingrediente, o sea, si no entiendes lo que Eso. está en la etiqueta, no compres eso, o sea, si tú Sí. no conoces esa vaina, no lo compres, ¿no? Porque realmente ahí es donde está escondido no solamente el daño a nuestra salud, sino el daño al planeta. Entonces, O sea, ahí la importancia de las palabras lo- en nuestras compras y la alimentación, ¿no? Que tenemos. el otro día me regalaron un chocolate muy rico de esto, que creo que era ecuatoriano, que está haciendo un trabajo impresionante con el tema del cacao. Y era una barrita de 5 por 8, una barrita chiquita. En la cajita decía 10 veces la palabra orgánico, 10 veces. Dices, coño, es en serio, no es necesario. Pero bueno, para cerrando nuestro capítulo de nuestro podcast premium, orgánico, green, fit, Bio, Gold, gold, etcétera, yo creo que es ese. Hay que empezar a entender nuestras batallas y tener de curiosidad, hacernos preguntas de lo que compramos, de por qué esto tiene este adjetivo, de por qué pasa, porque al final el marketing es muy fuerte, es un monstruo muy fuerte que, que le ha quitado como el peso a muchísimas palabras por como tú dices, porque están de moda y suenan lindo. así es, y son instagramiables. Instagramables, exactamente. Así es. Bueno, entonces por aquí vamos finalizando el podcast de hoy y nos vemos en el podcast de la próxima semana.